Bueno, ahora sí, ahí estamos. Bien, segunda Pedro, les comentaba, capítulo 1. Vamos a ver los últimos tres versículos de este capítulo. Vamos a retomar la idea desde el versículo 16, lo que estuvo conversando, nos estuvo hablando algo Pedro el miércoles pasado. El apóstol Pedro dice, capítulo 1, versículo 16 de su segunda carta, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, bien, acá es donde vamos a poner foco en esta noche. Bien, recordemos cómo venía la mano con la segunda carta de Pedro, ¿sí? Para también ubicarnos un poco en la cancha. Eh, de acuerdo a la primera carta, carta escrita a personas que sufren mucho, sufriendo mucha persecución, prueba, angustia. El Imperio Romano se había puesto muy feroz en la persecución, ¿sí? La segunda carta, esta primera carta es dirigida a creyentes expatriados, digamos, ¿no? Desde distintos lugares, en distintos lugares que habían ido a parar, expulsados quizás por el imperio. Eran todos los expatriados de la dispersión, decía Pedro en la primera carta, en distintos lugares del mundo conocido de aquel entonces. Esta segunda carta prácticamente es probable que pocos meses de diferencia con la primera, y como decía un hermano una vez, aquellas personas que están sufriendo son más vulnerables, ¿sí? Y son más vulnerables a cualquier tipo de enseñanza errónea o cuestión que se quiera introducir subrepticiamente en medio de las iglesias. Entonces, esta segunda carta es una carta dirigida ya a personas que sí están bajo el mismo régimen de persecución, pero que además estaban siendo bombardeados, si se quiere, por distintas clases de doctrinas que no tenían nada que ver con la palabra. Entonces Pedro tiene que poner un poco de orden sobre eso, ¿no? Es ahí cuando, bueno, estábamos hablando de, bueno, ahí creo que todos tienen esto, ¿no? El bosquejito, ¿lo tienen? Bueno, si no cualquier cosa yo no tengo acá, pero le pedimos a... Pedro tiene algunos, si alguno no lo tiene, eh, que nos muestra como un mapeo, un mapa de cómo es la carta de Segunda Pedro, ¿no? Vimos sobre cuestiones que, como dice acá, diligencia para avanzar en el peregrinaje espiritual, la vida que agrada a Dios, ¿sí? El origen y el desarrollo, los resultados presentes y futuros y la necesidad de recordar siempre todo lo que necesitamos hacer en cuanto a la vida que agrada a Dios. Ahora ya va a entrar en las cuestiones que tienen que ver con el retorno de Jesucristo y la certeza de su retorno. Por eso Pedro dice, nosotros no seguimos fábulas artificiosas, había distintas clases de fábulas, ¿no? Eh, en aquel tiempo. Y dice, no, nosotros no venimos con ese tipo de cuestión. Nosotros lo vimos cara a cara a Jesús. Él nos prometió directamente su regreso. Fuimos testigos presenciales de su primera venida, fuimos testigos presenciales de su ascensión. Él nos prometió su regreso. Creemos que esto va a ser así. Él fue fiel en todo momento, él va a ser fiel también en cuanto a su regreso. Eh, y él hace una referencia. Miren, nosotros cuando lo vimos en la transfiguración, en el Monte Santo, como dice acá, estábamos viendo verdaderamente cómo el Señor mostraba su gloria, no sé si toda su gloria, pero mostraba la gloria que ellos eran capaces por lo menos de percibir, eh,
y cómo Dios Padre se manifestaba desde el cielo con una voz que hablaba de su Hijo amado, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Entonces dice, no, no estamos siguiendo fábulas artificiosas, lo vimos con nuestros propios ojos. Esta es nuestra experiencia, este es nuestro testimonio. A mí no me la contó nadie, decía Pedro. Nosotros lo vimos. Habían sido 3 los testigos directos. Quedaban vivos 2 en ese momento, Pedro y Juan. Jacobo, ¿se acuerdan que fue el primero de los apóstoles en morir? Perseguido por Herodes. Así que había 3 testigos directos, de los cuales estaban vivos 2. Uno de ellos era Pedro, el que escribía acá. Ahora bien, Pedro le dice, miren, yo les puedo hablar de mi experiencia, y ahí les contó un poquito de eso. Le dice, no solo de mi experiencia les puedo hablar, hay otras cuestiones, y quizás aún de mayor peso, porque dice, tenemos también, versículo 19 es lo que hemos leído, la palabra profética más segura. Tenemos la profecía del Antiguo Testamento, y también profecías que han ido surgiendo de acuerdo a lo que Jesús nos fue enseñando. Y dice, esta palabra profética es la palabra, habla de la profecía del retorno de Cristo, ¿no? Si se quiere ser bien específico, no está hablando a lo mejor Pedro de toda la Escritura, aunque cuando llegamos al versículo 21, es muy probable que sí se refiera a toda la Escritura, porque habla de cuando los santos hombres de Dios son inspirados por el Espíritu Santo, algo que vamos a comentar algo después. Pero eso es algo que se dio con todos los escritores de la Biblia, ¿sí? Esta inspiración de parte del Espíritu. Entonces, es lo que dice la profecía respecto al retorno de Cristo. Son palabras proféticas seguras. Y ustedes tienen que prestarle atención, tienen que estar atentos. Estos son como antorchas, dice acá, que alumbran el lugar oscuro. La expresión sería una lámpara de mano, como para que nos hagamos un mapeo, que cuando hay un lugar sumamente oscuro, obviamente estamos en tiempo, no había luz eléctrica, no había nada, ¿no? Entonces esas lámparas que se iluminaban con aceite, ¿sí? Quizás recuerden algunas parábolas de Jesús y demás historias que hablan de este tipo de lámparas y del aceite que es figura de la obra del Espíritu Santo en cuanto al combustible de la lámpara, ¿no? Y dice, esa lámpara, esa palabra profética son como esas lámparas que alumbran en lugares oscuros. Es decir, no son focos enormes que iluminan una gran cantidad de superficie. Son lámparas que iluminan, si se quiere, nuestros pasos más cercanos. Iluminan los pies, un poquito para adelante, y después uno va caminando. Hasta podríamos decir por fe, para no chocarse, ¿no? Pero va iluminando y nos va mostrando el camino que tenemos adelante. Y esto nos muestra un poquito también cómo es el mapa que el Señor nos da respecto a las profecías. O cuando pide que alguien tome alguna decisión o haga o lleve adelante una determinada tarea, y Él te va mostrando un poco, no te va mostrando todo. No te va a decir, bueno, vas a hacer esto, lo demás allá, y vos ya tenés, bueno, más o menos. Tenés que ir viendo, te va iluminando, te va mostrando un poquito, y luego te tenés que mover por fe también. No te vas a mover en lo oscuro, porque la palabra profética, la palabra de Dios, ella nos alumbra, y siempre nos alumbra. Decía, lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, ¿no? Y lumbrera mi camino. Y claro, nos va iluminando los pies un poquito para adelante, y con eso te tiene que bastar, por lo menos en el tiempo en que hay oscuridad. Porque lo que está mostrando acá también el apóstol es que esta situación de oscuridad en donde necesitamos una lámpara que nos ilumine, no es una situación permanente, es una situación transitoria. Porque dice, fíjense, la palabra es una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que, segunda parte del versículo 19, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Claro. Es necesario que esta situación de oscuridad, que hoy quizás nos agobia a veces, nos angustia, nos molesta,
nos molesta ver en qué estado está el mundo, nos molesta ver cuánto las personas se alejan de Dios, cuán en poco se tiene su palabra. No es una situación permanente. No va a durar para siempre. Tiene sus límites. Y esa palabra profética que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro, lo va a hacer hasta que el día esclarezca. Hasta que Dios ponga fin al caos y a la oscuridad. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Por diferentes motivos creemos que el lucero de la mañana hace referencia al sol, ¿sí? En primer lugar, pero así se lo menciona en diferentes lugares, ¿no? Pero también, naturalmente, el lucero de la mañana que va a salir en nuestros corazones es ni más ni menos que el mismísimo Señor Jesús. Así se habla de él. Por ejemplo, este texto, acompáñenme. Vamos a buscarlo. En Apocalipsis capítulo 22. Fíjense. Hay algunos otros, pero vamos a buscar este solo. Apocalipsis 22. El que no encuentre Apocalipsis, busque Génesis y después le tiene que dar todo para el otro lado y va a llegar hasta Apocalipsis. 16. Apocalipsis 22, 16. Jesús está cerrando su revelación que le estaba dando al apóstol Juan, ¿no? Y fíjense lo que le dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. También en Apocalipsis 2:28, pero no vamos a entrar en detalle, ese lo dejamos para que cada uno lo vea en casa, también se presenta de esa manera al Señor. Lo que quiere decir que en algún momento, y nosotros estamos seguros de que es cuando el Señor venga a esta tierra, cuando arrebate la iglesia, Él se presente, y venga el tiempo en que reinará con justicia, el lucero de la mañana va a resplandecer. Va a resplandecer con todo su fulgor. Astro de eterno fulgor cantábamos hoy, ¿no? En la canción navideña. Y va a resplandecer. Y en ese momento ya no será necesaria una lámpara para que vaya iluminando. En este tiempo es crucial. La lámpara es vital. Cuando no tenemos lámpara que alumbra, nos chocamos todo. Nos rompemos la cabeza contra lo primero que se nos cruce. Es vital la lámpara. En este momento es vital. Lo que sí decimos es que, si bien sabemos, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios nos dice es algo eterno, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros necesitemos una revelación de lo que Dios quiere para el ser humano, para que nos alumbre en este momento de oscuridad, no va a ser necesario en un determinado momento en donde la luz alumbre por completo. Hoy por hoy, la lámpara es vital. La palabra es vital. Nosotros necesitamos esto para iluminarnos, para ir dando nuestros pasos más cercanos, para cualquier cosa que necesitemos orientación, guía, dirección, decisiones, para lo que fuere. Para lo que fuere. Un día no será necesario, porque el lucero va a resplandecer. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo hablaba, ¿no? en Romanos capítulo 8 de la esperanza, ¿no? Habla mucho. Y recuerdan ese texto que dice que la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ya lo tenemos. Bueno, esto más o menos así. Esto apunta a ese día. Toda la palabra apunta a eso. Romanos 8:24 les leo, porque en esperanza fuimos salvos para que... Porque en esperanza, perdón, vamos de nuevo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya está. Ya es simplemente disfrutar. Entonces, esta palabra nos ha sido dada para el tiempo que tenemos que vivir acá en la tierra. Obviamente que la misma esencia de la palabra permanece para siempre, ¿sí? Pero cuando el lucero resplandezca ya no tendremos que necesitar de lámpara.
podremos estar seguros que de él va a gobernar con vara de hierro esta tierra, que él va a tener un gobierno justo, que por primera vez en la tierra se va a conocer lo que significa un gobierno justo, y aún a pesar de eso, aún en ese contexto de perfección en cuanto a la dirección en justicia, dice que al final de los 1000 años va a haber algún tipo de rebelión. Para mostrarnos también que el pecado a veces no depende de las situaciones externas, ¿no? El pecado depende del mismo corazón del ser humano, porque un gobierno perfecto y de plena justicia también va a ser sujeto a rebeliones. Lo cual es terrible, sí nos muestra cuál es la realidad de nosotros como seres humanos. Pero dejemos eso para más adelante. Y ahora, ¿cómo nos tenemos que conducir? Guiados por la lámpara, guiados por la palabra de Dios, guiados por lo que Dios tiene para decirnos. Y tiene para decirnos cosas que son muy profundas, tiene para decirnos cosas que son muy elevadas, tiene para decirnos cosas que son muy globales en cuanto a sus planes cósmicos, y tiene para decirnos cosas que son del día a día, del chiquitaje, si se quiere, de cómo formar una familia, de cómo manejarme en cuanto a mi dinero, de cómo establecer relaciones que sean sanas, relaciones duraderas, de qué tengo que hacer si alguien me pide, no sé, me pide, quiere salir che, vos me salís de garante para tal cosa. Bueno, ahí la palabra nos muestra también qué hacer. Dice que te pida, dale, pero dale y olvídate. El que sale de garante sabe que tenga la idea de que tiene que tener la plata para pagar lo que está saliendo de garante, porque si no, no salga. Si no responde, no salga, exacto. Bueno, no hay problema, no hay problema, déjala. Déjala total, estamos grabando con esto. Entonces, ¿entiende? Es la lámpara que ilumina nuestro camino y nos muestra cosas enormes, gloriosas, complejas a veces, elevadas, teológicamente de alta escuela, y nos muestra cosas del día a día, del patear la calle, de decisiones que tenemos que tomar. De cómo elegir nuestras amistades, por ejemplo. Por ejemplo, lean el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es para el día a día impecable. Es un compilado de genialidades, déjame decir. ¿Sí? Como para todo nuestro día a día y todo lo que tenemos que andar. Así que bueno, ahí tenemos esa antorcha hasta que el lucero de la mañana resplandezca. Ahora bien, llegamos al versículo 20 y dice, presten atención a esto, entiendan esto primero. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aunque quien pretenda imitar, ¿sí?, la profecía bíblica, hay voluntades humanas que pretenden desarrollar algún tipo de imitación. Pero es eso, es imitación, burda, muy, muy pobre, de muy baja calidad. Pero a veces hay personas que de alguna u otra manera son engañadas. Por eso está la lámpara. Ahora, uno no tiene que andar estudiando toda falsa doctrina que ande dando vueltas, porque no, te vas a volver loco, porque no va a terminar nunca. Podés a veces tratar de entender alguna cuestión, alguna cosita, pero lo que tenemos que entender es la verdadera. Y después contra eso nos cruzamos con algo y cotejamos, y cruzamos y nos damos cuenta, no, esto es una burrada. O no, no, la verdad que lo que dice este tipo está bien, tiene todo el respaldo bíblico, mirá qué bueno. Pero si
a veces está esa idea, ¿no? Bueno, vamos a estudiar, qué sé yo, a fulano, venga, no los mormones, este tipo que va. Y te termina, y te terminás volviendo medio loco, tratando de estudiar un montón de cosas que, en realidad, y después te olvidas del eje principal, ¿sí? Entonces, cuando vos estudias bien y tenés la antorcha bien clara y te va iluminando cada paso que das, hacer las decisiones o en doctrina o lo que fuere, bueno, después lo que se cruce por el camino, tenemos contra qué compararlo. ¿Tiene respaldo? Va para adelante. ¿No tiene respaldo? Fuera. A otra cosa. ¿Se entiende? Bien. Parece demasiado oficialista lo de fuera. Así que, eh, vamos a... Hagan de cuenta que no dije nada. Sí, perdón. Comentario de John Stott. Sí. Dice que ninguna profecía está aislada de otras profecías en la Biblia. Lógico. No puede estar colgada. Tiene que ser congruente con las otras profecías. Lógico. Lógico. Eso es un dato para que tengamos en cuenta. John Stott es amigo de Pedro, ya es personaje casi. Tiene todos los libros de John Stott, Pedro. Ya casi es su amigo personal. No, muy, muy buen escritor. Enorme, enorme. La verdad que los libros de Stott son una maravilla. Falleció hace poco, no hace mucho. Debe ser, habrá fallecido hace unos 10 años más o menos. Pero tiene una bibliografía enorme. Sí. Así que bueno, esto en cuanto a lo que decimos de la palabra que nos alumbra. Pero tenemos que entender esto, como dice Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las imitaciones puede ser que le busquen la vuelta, no hay manera. No hay manera de igualar a la palabra de Dios. Ahora bien, acá está diciendo, fíjense, y también tenemos que entender también no solo lo que dice, sino también lo que no dice, por las dudas. Que ninguna profecía de la Escritura es de, dice, interpretación privada. Lo que está diciendo acá es que ninguno de los escritores habló por propia voluntad. Ninguno de los escritores de profecías bíblicas habló por propia voluntad. Y nadie puede, bajo ningún aspecto, establecer un propio sistema de interpretación más allá de lo que la misma escritura enseña. Y como decía Pedro recién, claro, todo entra dentro de un contexto y todo tiene que cerrar con todo. Porque uno cuando agarra algo fuera de contexto, un texto fuera de contexto es un gran pretexto. ¿Sí? Siempre decimos lo mismo. Y no es sano, digamos, interpretar de acuerdo a lo que se nos ocurre, ¿no? Pero también entendamos lo siguiente. Uno de los pilares del protestantismo, desde que se sale de lo que era el catolicismo de aquel momento, en la época de Lutero, de Calvino y demás, uno de los pilares, y que ha sido también malinterpretado como enseñanza, es el libre examen de las Escrituras. Y de ninguna manera, digamos, en algunos aspectos, hay quienes han tratado de usar este texto justamente para empiojar un poco la cosa y para hablar en contra del libre examen de las Escrituras. Perdón. De ninguna manera esto habla en contra de ello. La Escritura no es de interpretación privada, pero sí tenemos no solamente la posibilidad, sino la necesidad y también la obligación de examinar toda la Escritura. Y de que la examinemos con libertad delante del Señor. Si somos hijos de Dios, si el Espíritu Santo está en nosotros, si somos guiados por el Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son del Señor, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos. Si es así, tenemos la obligación, la necesidad
el derecho también de examinar las escrituras de punta a punta. ¿Y esto a qué viene? A que en algunos casos, y esto era lo que sucedía y sucede hoy, lamentablemente, en la religión oficial, cada vez menos, pero todavía sucede, se considera que la escritura es solo apta para una determinada categoría de personas que han estudiado, y que nosotros, la gilada, no podemos estudiar la escritura. La escritura la tiene que estudiar a alguien y la tiene que explicar, interpretar y explicar a alguien que haya pasado por el seminario de no sé cuánto. ¿Se entiende? Esto no creemos que sea así. Nosotros creemos que todos los creyentes tenemos, te digo, la necesidad, la posibilidad, la obligación, si se quiere. Tómenlo como quiera, como privilegio, como obligación, pero tenemos que estar acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Y no hay tal cosa como una élite de superdotados que son los únicos que pueden explicar la palabra. No, de ninguna manera. Es cierto, no es de interpretación privada. Cada uno no puede agarrar la Biblia para decir lo que se le ocurre, cosa que también a veces pasa, lamentablemente. No se puede hacer eso. Pero tampoco existe una élite súper especial, ¿sí? Que son los que, los que pueden verdaderamente explicar. No existe aquello, bueno, Dios me habló y me dijo que todos ustedes tienen que hacer tal cosa. No. Dios habla, por supuesto que habla, pero habla confirmando cuestiones de la palabra. Lo que es revelación para todos los tiempos, para todas las edades, para todos los contextos culturales, para todos los momentos, ya está dado. Después habrá cuestiones que el Señor de alguna manera usará circunstancias para hablar al corazón, indudablemente. ¿Sí? Dios es un Dios que se comunica con las personas. Pero de ninguna manera podemos pensar en que ya sea haya una élite de superdotados, por un lado, o que cualquiera pueda agarrar la Biblia para hacer decir lo que quiera. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Nadie habla, como se suele decir, ex cathedra o ex cátedra. Ex cátedra es la expresión que el catolicismo usa para cuando el Papa habla y da alguna encíclica que se considera inspirada para todos los, eh, eh, para todos los fieles en un determinado momento. No existe el hablar ex cátedra. Existe el estudio de la palabra, la interpretación, el entendimiento de lo que la palabra quiere decir, la relación con los distintos pasajes bíblicos y la aplicación en la vida diaria. Y chao. Correcto, correcto. Bajo la... Correcto, buen punto, buena aclaración. Sí, sí. La hermenéutica es una disciplina que nos ayuda a estudiar la palabra de una manera que sea sistemática, lógica y que tenga sentido de acuerdo a lo que Dios nos quiso decir, ¿sí? Eso es la hermenéutica, así que se llama. Sí. Pero o ve a una persona que dan vuelta y hasta que la acomodan a lo que ellos quieren que digan. Y hay de todo en la viña del Señor. Un personaje muy malo dijo alguna vez, hay de todo menos uva en la viña. Pero no, nosotros creemos que hay uva y hay fruto y que sí, la guía del Espíritu Santo tiene que estar presente en la comunión con el Señor, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es leer la Biblia para que el Señor nos hable. Son cosas diferentes. Sí. Uh-huh.
Sí. Parte de la pero explicado como eso, con unas explicaciones de 50 hojas. Y en 2 frases. Sí, sí, son cosas que existen. Sí, sí. Sí, eso es así. Eso es, a veces es así, lamentablemente, pero creemos que en la viña del Señor hay de todo, pero uvas también, ¿eh? Gracias al Señor, de alguna manera hay uvas también. El Señor nos hace fructificar. Hemos estudiado esto del fruto del Espíritu bastante, ¿no? Y de alguna u otra manera el Señor trabaja, obra, y la palabra hace su trabajo bajo, obviamente, bajo la cobertura y la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? No puede ser de otra manera. En realidad el Espíritu vino para eso. Lamentablemente se ha establecido una dicotomía muy falsa que no existe, una especie de batalla entre los que supuestamente adoran el Espíritu Santo y los que adoran la palabra. Y en realidad no tiene ningún sentido hacer ese tipo de distinción, porque la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo obra desde el interior y solamente bajo los parámetros que la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Él es el dador de la palabra. El Espíritu Santo es el que inspiró a los santos hombres de Dios, como dice acá, para hablarnos y para escribir todo lo que había que escribir. Entonces, sí, tenemos y deseamos tener la guía, la dirección, el obrar del Espíritu Santo para que Él nos muestre qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. La palabra, como decimos, la espada del Espíritu. No hay vuelta. Así que bueno, fábulas artificiosas no hay. Hay un testimonio directo y hay una palabra profética que es más segura que cualquier otra cosa. Es antorcha. Nos alumbra un lugar oscuro hasta que suceda lo que todos esperamos, que el lucero de la mañana resplandezca y traiga esa luz perfecta, impecable, que solamente Él puede traer. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos porque, Señor, mano poderosa, Señor, siempre nos guía y tenemos, Señor, esta palabra profética que es más segura que cualquier otra cosa. Señor. Gracias te damos, porque nos has dado tu palabra, porque nos has dejado la forma de conducirnos en este mundo, en el día a día, en las decisiones pequeñas o grandes que hay que tomar. Gracias te damos, Señor, porque te has dignado a revelarte, Señor, a los seres humanos, porque has inspirado a los santos hombres tuyos para que escriban lo que vos has querido que escriban, porque también nos iluminás, Señor, por medio de esta palabra profética más segura para el día a día, para aplicarla, para tomar decisiones. Gracias te damos. Señor, lo ponemos todo en tus manos. Señor, ponemos en tus manos, Señor, a la congregación, a los hermanos, a aquellos que están sufriendo momentos difíciles. Señor, lo ponemos todo en tus manos. Te agradecemos por este tiempo, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.